Vamos a leer el Evangelio de Marcos. Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo número 26. Marcos, capítulo 4. Amén. Dice así la bendita palabra de nuestro Dios. 4:26. Decía además: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta, de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Amén. Padre, gracias te damos por tu misericordia, por el hermoso privilegio que tú nos concedes en esta mañana de congregarnos, y qué bendición es congregarnos, todo lo que tú tienes para nosotros sin que nosotros lo sepamos. También oramos, Padre, para que por medio de tu palabra podamos ser ministrados. Ábrenos el entendimiento y que en esta mañana tú puedas aumentar nuestra esperanza, aumentar nuestra fe, esperar ese tiempo maravilloso que tú ya tienes preparado para nosotros. En el nombre de Jesús, oramos por los que están fuera del país. Bendícelos, guárdalos, cúbrelos, nuestras familias, nuestros hermanos, y que también esta palabra pueda ser de mucha bendición para sus vidas. Bendice nuestro país, bendice a Israel, y oramos por la paz de Jerusalén. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado y te damos gracias. Amén, Señor, y amén. Pueden sentarse, hermanos, pueden sentarse. El tema de esta mañana es el crecimiento del creyente, el crecimiento del creyente, basado en el crecimiento de la semilla. Esta parábola viene a ser el complemento de la parábola del sembrador, en la cual encontramos 4 tipos de terrenos, que son los que representan 4 tipos de corazón. Que ya en varias ocasiones hemos compartido, se ha enseñado, la semilla que cae junto al camino, la semilla que cae entre pedregales, entre espinos, y la que cae en buena tierra. Pues se considera que esta es la continuación de la semilla que cae en buena tierra, el que da fruto al 100%. O puede ser también la del 60, pero es un complemento de la parábola del sembrador. Estamos viendo aquí una simiente que ha caído en buen terreno, y el Señor quiere enseñarnos ahora que el crecimiento de la semilla no se puede forzar. Y esto es lo que tiene que ver con la vida del creyente. El crecimiento en la vida del creyente no se puede forzar. No sé si usted pudo leer con cuidado, pues muchas veces cuando iniciamos la lectura todavía hay cierto movimiento en medio de nosotros, gente acomodándose, y es por eso que casi siempre cuando ya estamos en la quietud vuelvo a leer esos versículos que ya hemos leído, y dice así: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y noche, y duerme y se levanta, de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y al final: y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz,
porque la siega ha llegado. Entonces, no se puede forzar. No debemos de forzar lo que se espera de la persona que ha entrado a esta nueva vida. Así es como opera el reino de Dios en la vida del hombre, en el corazón del hombre. Es cierto que nosotros tenemos que alentar, tenemos que motivar, es parte de nuestra labor, que ya lo vamos a ver un poco más adelante. Un ejemplo en la vida de Pablo y cuando él se dirige hacia todos aquellos que sirven en la obra del Señor, estamos para alentar, para animar, para motivar, etcétera, pero no podemos hacer más que eso. Solo podemos esperar de que eso que fue depositado en el interior del ser, de la persona, va a comenzar a desarrollarse, va a comenzar a hacer su obra. Por eso no se puede forzar, sino que esta semilla, que de alguna manera también representa el reino de Dios, representa esa nueva vida, representa ese poder que tiene el Espíritu Santo en el interior de la persona. Esta semilla en su interior tiene un poder que produce ese inicio de ese proceso. Y esto tiene que ver también con otras enseñanzas del Señor, cuando Él dice que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no puede llevar fruto. Si no muere, quedará solo. Y qué difícil es poder comprender de que se necesita morir para que ese poder pueda comenzar a hacer su obra. ¿Morir en qué sentido? En permitir, primeramente, en reconocer la necesidad de esa operación del Espíritu Santo, la operación de esa palabra, la operación de ese reino invisible, ese reino secreto en nuestros corazones, en el corazón de aquellos que lo han recibido, en el corazón de aquellos que hemos evangelizado, en el corazón de aquellos que estamos de alguna manera edificando por medio de la enseñanza, por medio de la palabra. Hay un poder, y ese poder no está en nosotros. Ese poder es de Dios, ese poder es del Espíritu Santo, ese poder es de la palabra, y nosotros no podemos hacer absolutamente nada para que eso se dé. Tenemos que descansar, tenemos que esperar, tenemos que confiar, tenemos que tener la esperanza de que un día eso que fue depositado en la vida del hombre, en la vida de la mujer, eso comenzará a obrar. Pero antes de que comience a obrar es necesario morir. Tenemos que renunciar a muchas cosas. Cuando dice tenemos que morir, es enseñado también por el Señor cuando dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y eso era conducirnos a la muerte. Si nosotros no renunciamos, si nosotros no morimos, si nosotros no permitimos que Dios obre en nosotros, entonces vamos a quedar solos. Y esto es bien importante. Vamos a quedar solos. Es necesario negarnos. Es necesario renunciar a todo aquello. ¿A qué tengo que renunciar? A todo aquello que estorbe, a todo aquello que obstaculice, a todo aquello que puede detener ese proceso. Porque no se trata de que venimos al Señor y tenemos que renunciar a todo. No, no es que tenemos que renunciar a todo, sino que tenemos que renunciar a aquello que se opone, a aquello que me limita, a aquello que no me permite, a aquello que no deja que se desarrolle en mí esa gracia que ha sido puesta en mi ser. A eso es lo que tenemos que renunciar. No es que tenemos que renunciar a esto o aquello y empezamos a decir un montón de cosas. O sea que tengo que renunciar a trabajar, ¿no? ¿Y de qué va a comer? Pero también si el trabajo es una forma en la cual se opone, usted tiene que pagar ese precio. Usted es el que decide. Y usted tiene que decir: bueno, Señor, yo no quiero perder esto. ¿Por qué? Porque ¿cómo es posible que en algunas cosas dentro de lo humano estamos dispuestos a renunciar?
por no perder esto, por no perder aquello, por no perder lo que nos gusta, etcétera, por no perder lo de lo que nos hemos enamorado. ¿Por qué sí podemos renunciar hasta una carrera? Podemos renunciar a un trabajo por no perder al ser amado. ¿Y por qué no podemos hacerlo cuando es nuestro propio bien, cuando es el Señor el que nos ha prometido no solo vida, sino vida abundante? Y que dice que todo lo demás nos será añadido. Porque Pedro, de alguna manera, como portavoz del grupo, le dice al Señor: Señor, lo hemos dejado todo. ¿Qué recibiremos nosotros a cambio? Y el Señor pacientemente le dice: bueno, vas a recibir o van a recibir 100 veces más aquí y la vida eterna. Qué tremendo eso, ¿verdad? Pero antes de ello tenemos que pasar una prueba. Nuestro corazón tiene que ser probado, nuestra fe tiene que ser probada, nuestro seguimiento tiene que ser probado, el seguir al Señor tiene que ser probado, nuestra fe tiene que ser probada, nuestra confianza en Él tiene que ser probada, nuestras decisiones tienen que ser probadas, y después todo vendrá por añadidura. Él dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. ¿Vamos a perder entonces lo que dejamos? No, pero en determinado momento, si es necesario negarnos a algo, tenemos que negarnos. Si se obstaculiza el proceso que Dios está haciendo en mí, si se opone a lo que el Señor quiere hacer en mí, es una decisión personal. Nadie tiene que forzarla, nadie tiene que imponer. Es cierto, hay gente que nos motiva, nos alienta, nos advierte, nos aconseja, nos enseña, pero hasta ahí no más. Nadie puede imponernos, nadie puede obligarnos. Bueno, prueba de ello es que, y espero que así sea, usted ha venido esta mañana porque usted sintió en su corazón el querer venir y congregarse. Esa es una prueba. Tal vez alguien lo persuadió, tal vez alguien lo convenció, pero usted decidió al final aceptar. El único que no puede decir eso es Santiago Noé. A él lo trajeron sus padres, pero mire qué bendición la que le dieron. Algún día él va a decir: a mí me presentaron delante del Señor cuando apenas tenía días de nacido. Y es un privilegio hermoso, que él no lo entiende, pero es responsabilidad de sus padres. Y jóvenes, que ustedes son dependientes de sus padres, también están obligados en obedecer a sus padres. Y si sus padres consideran que es bueno congregarse, es bueno para ustedes. Tal vez hoy no lo entiendan, pero el día de mañana lo van a entender. Amén. Entonces, no se puede forzar, sino que es poder interior. Así como el progreso y la consumación de la obra al poner en sazón la cosecha. Todo el proceso, desde que inicia, desde que cae a tierra y muere esa semilla, o tiene que morir esa semilla para que comience ese proceso. Todo ese proceso es del Señor. Todo ese proceso es del Espíritu Santo. Todo ese proceso es del poder que el agricultor, en este caso, el ejemplo es un agricultor que puede representar al Señor, que puede representar a los siervos. No sabe cómo el agricultor, no sabe cómo esto se puede dar. Ese es un milagro, es algo que no se entiende, que no se comprende, que hay una vida, hay un poder en esa semilla que no va a poder brotar, ese poder no va a iniciarse ese proceso si primeramente no muere. Y lo digo porque quiero darle respuesta a aquellos que el Evangelio no ha hecho ningún efecto en ellos. Es que no han muerto. No se puede iniciar ese proceso si la semilla primeramente no muere. No hay cambio en nosotros si no morimos. A veces es bien difícil decir estas verdades. A veces le preguntan a uno: hermano, mire, ¿y qué pasa cuando una persona dice que ha aceptado al Señor esto y esto, pero no se le mira nada? Uno no da una respuesta categórica porque no queremos dañar. Pero lo pensamos, es que no ha muerto. Y para nacer de nuevo hay que morir.
Y para que ese proceso se inicie, tenemos que morir. Amén. Esto es exactamente o muy parecido a lo que viene a decir el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo número 3, 3:6. En el 5 habla de quién es Pablo, o qué es Pablo, qué es Apolos, y él dice, servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Mire el 6, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento, oiga, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Nosotros podemos alentar, podemos amonestar, podemos aconsejar, podemos enseñar, podemos inducir, podemos conducir, podemos persuadir de alguna manera, pero el crecimiento lo da Dios. Esa es la responsabilidad que tenemos los papás con nuestros hijos. Esa es nuestra responsabilidad, inducirlos, conducirlos, exhortarlos, exigirles, amonestarlos, instruirlos, guiarlos, disciplinarlos, corregirlos. Esa es nuestra labor. Aquí nosotros, dice Pablo, ¿qué es Pablo? ¿Qué es Apolo? Solamente somos servidores, somos los que transmitimos las verdades, conducimos a la grey, pero hasta ahí nomás. El crecimiento lo da Dios. Amén. Entonces el ministro se limita a plantar y regar, pero el crecimiento lo da Dios. Es como que le dijéramos al agricultor, o él quisiera soplar las hojas, querer estirar las hojas para que éstas crezcan. No es así. El agricultor lo único que puede hacer es sembrar, es abonar, es regar, es cuidar. Pero él está consciente que el crecimiento no lo puede dar él. Entonces, así sin ruido, sin prisa, sin pausa, entra el reino de Dios en una persona. Amén. ¿Queda claro eso? Así entra, no podemos hacer más. Cuando alguien dice, es que mire, no cambia, ¿qué hacemos? Nada. Ya estoy yendo la palabra, ya la estoy yendo, no podemos hacer más. Tenemos que dejar que esa palabra haga efecto. Tenemos que dejar que esa palabra un día haga impacto. Y esa palabra va a hacer efecto y va a hacer impacto cuando la persona permita que un día esa palabra pueda penetrar, pueda entrar en su ser. ¿Qué podemos hacer antes? Nada. ¿Qué tenemos que hacer? Esperar únicamente. ¿Qué más podemos hacer? Orar. Llevar en oración a esta persona. Inclusive podemos ayunar por si eso nos hace a nosotros sentirnos bien. Ayunar y orar por la persona. El ayuno es para que la oración sea eficaz. La oración sirve para que Dios pueda tener un día misericordia, o esa palabra pueda hacer efecto en el corazón de aquella persona que amamos y que deseamos que tenga un cambio en su vida, porque es lo único que lo puede hacer feliz en esta tierra. Amén. La semilla brota, aunque parezca perdida y sepultada. Usted sabe que el agricultor viene, agarra la semilla, abre la tierra, la deposita en la tierra y la cubre. Así parece la persona. Yo me recuerdo cuando acepté a Cristo, me dijeron que me había arruinado. Y de verdad que me había arruinado mi vida pasada, mi vida antigua, mi naturaleza caída. Aunque parezca perdida, es necesario sepultada bajo la tierra. Pero óigame, algo tremendo, se abrirá paso a través de esa cantidad de tierra que tiene encima. Todo aquello que es necesario, pero en el caso de la semilla es necesario que esa tierra la cubra y queda ahí aparentemente perdida, aparentemente sepultada, y ese gran peso encima. Hace mucho tiempo me puse a pensar cuánto pesa una semilla y cuánto, en una forma proporcional, y cuánto pesará en relación al peso de la semilla
esa cantidad de tierra. Podríamos decir que está en desventaja. Cuando uno acepta a Cristo, es algo similar. Todo se le viene encima, todo se le viene en contra, pero es necesario que todo eso se venga encima, porque hay un poder en el interior de la persona que le hará salir adelante. Aquella persona que ha aceptado a Cristo de corazón, no hay nada que lo detenga. Puede pasarle una y mil cosas, y cualquiera de nosotros puede decir, no, esto se lo va a acabar, esto lo va a hacer regresar atrás, esto lo va a hacer arrepentirse, esto no va a poder, esto... No. Esa semilla, esa palabra, ese Espíritu Santo, ese Espíritu de Dios que recibió en su ser, es poderoso para poder superar todo aquel peso que se le pueda venir encima. ¿Cuántos de nosotros podemos dar testimonio de que recién convertidos dijimos estas palabras? Desde que yo acepté al Señor, las cosas se me han puesto color de hormiga. Desde que yo acepté al Señor, la escasez ha venido a mí. Desde que vine al Señor, he tenido solo pérdidas. Desde que vine al Señor, todos mis amigos me han abandonado. Desde que vine al Señor, hasta mi propia familia ya no me habla. Esas han sido nuestras palabras. Ahora yo le pregunto, ¿dónde estamos? ¿Y dónde están las familias? ¿Y dónde están muchos amigos que nos abandonaron por Cristo? Porque conocieron, supieron que nosotros habíamos llegado a Cristo y nos dijeron, te arruinaste, y de verdad que se nos arruinó la vida, porque ya no chupamos, ya no bailamos, ya no hacemos esto, ya no hacemos aquello, ya no somos drogadictos, ya no somos esto, ya no somos parranderos, ya no somos vagos. De verdad que arruinaron nuestra vida. Y qué bendición que la arruinó, porque la semilla se pudre, pero si no se pudre no sale la otra. Amén. Entonces se abrirá paso a través de toda esa gran cantidad de tierra que le han puesto encima. El labrador no puede describir cómo se realiza ese milagro. La semilla, dice la Escritura, la semilla brota y crece de un modo que él mismo no sabe. De la misma manera nosotros no sabemos cómo actúa el Espíritu por medio de la palabra para cambiar un corazón. No sabemos. Alguien nos dirá, mire, ¿usted cree que el Evangelio? Claro, la experiencia nos lleva a dar una respuesta. Sí, el Evangelio lo va a cambiar. Sí, pero mire, yo no veo muchos cambios. Yo veo todavía bien verde esa vida. Sí, pero el Evangelio tiene poder. El Evangelio lo va a cambiar. Ya se inició ese proceso y ese proceso no se detiene. Por eso el apóstol Pablo en Filipenses 1:6 dice, estoy persuadido de esto, que el que comenzó la obra en vosotros la perfeccionará. Él era un ejemplo, él era un ejemplo de esa verdad. Nadie podía creer y todo el mundo ya convertido le tenía miedo. En el libro de los Hechos encontramos, si no me equivoco, a Ananías, el que fue enviado, Ananías, el que fue enviado, ¿verdad?, a orar por Saulo, y el Señor le habla a Ananías, y Ananías le dice al Señor, Señor, pero tú sabes a dónde, quién me estás mandando. Ve, porque ya fue depositada la semilla en su corazón. Él ora. Antes no oraba entonces, él ora, él tiembla. Él está ciego, él está necesitado. Esto es, él está muriendo. Tienen que llevarnos a que muramos para que el efecto de ese poder comience a hacer su obra. Para que ese poder comience a hacer su obra. Tenemos que morir. Tenemos que ser tratados para que esa palabra pueda comenzar a hacer esa labor en nosotros. ¿Cómo es? No lo sabemos. Es un misterio, podríamos decir. Tenemos algún conocimiento cómo Dios obra, pero es un misterio. ¿Por qué? Porque uno no sabe lo que está pasando en el corazón, en la mente de la otra persona, de la que está siendo donde se depositó
ese reino donde se depositó ese espíritu, donde se depositó esa palabra. Uno, hermano, increíble, uno la predica y no sabe el efecto que ha hecho en cada uno de los corazones. Y para cada corazón un mensaje diferente. Así es de poderoso el evangelio, así es de poderosa la palabra, que para cada uno de los que la oye es un mensaje diferente. Porque llega a la necesidad de cada uno. El Señor trató la manera de explicarle a alguien que, a pesar de que era un maestro de Israel, no podía comprender esta cosa tan maravillosa. En el Evangelio de Juan, capítulo número 3, Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo número 5, de 5 al 8. ¿Ya lo tiene? Dice así: respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Aquí viene la respuesta que buscaba. El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. No podemos tratar la manera de explicar cómo ese poder obra en la vida del hombre. El Señor le dice a Nicodemo, así como el viento, tú lo oyes, pero tú no sabes de dónde viene ni para dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces, no se puede explicar. ¿Qué debemos de hacer? Esperar. Dejar que Dios obre. Tratar la manera de no ser un estorbo para esa palabra, para esa semilla que ha sido depositada en ese corazón. Muchas veces nosotros somos los que no permitimos, hablando en lo espiritual, en lo humano. Nosotros somos muchas veces el estorbo porque estamos fastidiando, estamos dando de Biblia a las personas para que cambien, para que se conviertan, para que piensen diferente, para que caminen diferente, para que se congreguen, para que oren, para que lean la Biblia, para que asistan a las reuniones. Dejémoslos. Dejemos que el Espíritu haga su obra. El Espíritu no necesita ayuda de nadie, ni de nada. A veces somos nosotros los que estorbamos a la gente. Porque fastidiamos, porque exigimos. Y yo le pregunto, ¿y a nosotros quién nos exigió? ¿Y a nosotros quién nos cambió? Nadie, solo el Señor. Y somos testigos algunos de que cuando nos fastidiaron, eso era nuestro mayor problema, era nuestro mayor obstáculo. Una vez que se sembró, o que sembró la semilla, el labrador no hace nada para que nazca y crezca. Ya duerma, ya se levante, de noche y de día, y aunque quizás no vuelva a pensar en ella, aunque no se acuerde en el sentido de que se olvida de que sembró la semilla, aunque él no esté pendiente de la semilla, aunque él no trate la manera de saber cómo aquello es que funciona y que un día brota y que crece, etcétera, etcétera, esa planta va a dar fruto, aunque él no piense. Nosotros sembramos la palabra y nos olvidamos de las personas. Yo me recuerdo que hace muchos años, allá en los 80, llegamos a un pueblito que está aquí antes de Santo Tomás. Es un pueblito donde se mira el lago de Ilopango, un pueblo que está... San Miguel Tepezonte debe ser. Yo creo que San Miguel, sí, San Miguel, gracias, ese es. Andábamos ahí, fuimos a evangelizar y nos fuimos a reunir en una iglesia. Entonces, nos atendió el pastor y se dirigió a mí el pastor y me dijo, hola hermano Mateo. Yo me asusté cuando me dijo el nombre. Hola, le dije, ¿qué tal hermano? Dios le bendiga. Bien, ya no se acuerda de mí, me dijo.
Ay, dije, qué mal me siento, no me acuerdo. No, le digo, hermano, discúlpeme, no me acuerdo. ¿No se acuerda cuando usted me ganó a Cristo?, me dijo. Yo le dije, sí, el pastor. Usted me ganó a Cristo en el parque, me dijo. Yo ni me volví a acordar de él. Y cuando lo volví a ver, él ya era pastor. Estoy bien joven, pues, pero son cosas sobrenaturales que pasan. Imagínese, hermano, uno no sabe lo que el Señor hace ahí. Tiene que dejar que el Espíritu obre. Ya no fastidiemos a nadie, ya no le exijamos a nadie, a menos que sean personas que dependan de nosotros, a menos que sean sus hijos que son menores de edad y que ellos se quieren quedar ahí haciendo otra actividad. No, entonces tráigaselo, aunque no les guste, aunque no quieran, aunque vengan trompudos como sapos. Hay un montón de jóvenes y lo quieren maltratar a uno con eso, y uno dice, ay Dios, ve a la guardia quiere amarrar. Ay, tráigalo y déjemelo a mí aquí que yo lo limpio. No, eso es una broma, no es una broma. Entonces, ahí la tierra da fruto por sí misma. La palabra griega es autómate. La palabra griega, autómate, que es traducida al español automáticamente. Imagínense qué tremendo. Automáticamente. Ese proceso se da solo, no necesita la ayuda de nada ni de nadie. Es decir, siguiendo espontáneamente el curso de la naturaleza. Hay una naturaleza en esa semilla, tiene que morir. Cuando muere, germina, esa es vida nueva, no se puede explicar, es un poder. Yo no soy agricultor, tal vez alguien no puede explicar. El hermano Waldo una vez medio me explicaba de que sí se puede explicar, etcétera, pero yo no lo entendí, me habló en chino. Pero automáticamente es una naturaleza, es espontáneo, no hay nada que lo pueda detener, sigue su curso por naturaleza. Cuando la naturaleza de Dios ha sido puesta en nosotros, esta se desarrolla espontáneamente, automáticamente. Ojalá que esto sea de una bendición para aquellos que estamos fastidiando. No es obra nuestra, es de Dios. No es poder nuestro, es de Dios. Nosotros no podemos cambiar a nadie, es Dios quien puede cambiar a las personas. Amén. Crece no de una vez, sino que gradualmente. Y esto es muy importante que nosotros lo podamos entender. Aquí el Señor da la forma, dice, porque de suyo, en el 27, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, mire, ahí está todo el proceso, primero tallo, luego la espiga, después grano, abundante en la espiga. Significa que la naturaleza sigue su curso. Una vez brotó, una vez nació, una vez germinó, la naturaleza sigue su curso. Amén. Igual en la gracia. En la gracia sigue su curso. Sigue desarrollándose en nosotros. Aunque los comienzos sean pequeños, aunque nuestro inicio sea insignificante, aunque nuestro inicio no parezca que realmente Dios está obrando, el final será muy grande. Llegará un momento en que ese poder que está obrando se manifestará de una manera muy clara. Aunque aquello es insignificante, no podemos tener de menos a nadie en el Señor, porque es nuevo, porque está recién comenzado, porque no se le ve mucho, porque no se le nota mucho, porque no cambia mucho, porque todavía su hablado no ha cambiado, porque muchas actitudes todavía no manifiestan un cambio. No lo tengamos de menos. Lleva su curso, es naturaleza. Dejemos que Dios, y sabe lo más tremendo, de que muchas veces cuando nosotros no hemos fijado en alguien y hasta lo hemos juzgado, nos llegan a superar a nosotros. Lo que pasa es que nadie mira el curso que lleva de ese poder. Todos creemos que estamos bien, todos creemos que estamos en el curso normal, natural,
y los otros pueden ver y tienen misericordia de nosotros. Y nosotros nos atrevemos a juzgar el fruto que está dando el Evangelio, que está dando esa palabra que una vez fue recibida, lo estamos juzgando, y muchas veces estas personas llegan a nosotros a superarnos. Amén. Aunque en el principio se vea solamente un tierno tallo, que la lluvia puede de alguna manera, el viento de alguna manera puede dañar, aún la planta del pie, aunque lo veamos débil, insignificante, sencillo, y la planta de nuestro pie lo puede aplastar, con todo crecerá hasta convertirse en una espiga. Llegará a dar fruto, y llegará un tiempo en que ese fruto será trasladado. Entonces la obra de Dios progresa sin ruido, de un modo insensible, pero avanza a través de los obstáculos sin detención ni fracaso. Para nosotros hay detención, para nosotros hay un estancamiento, pero la obra sigue adelante. El proceso no se detiene. Nosotros solamente podemos juzgar lo externo, pero ese árbol está desarrollándose. Increíble, hay personas que vienen frustradas y le dicen a uno, mire hermano, yo siento, hablo de pastores o de líderes, hermano, yo siento que la obra no crece, yo siento que la obra no se desarrolla, yo siento que estamos estancados, yo siento que, etcétera, etcétera. Entonces viene uno, lo oye y después le hace algunas preguntas, hermano, pero mire, ¿cómo es esto? ¿Usted está haciendo esto y esto? Sí, hermano, está haciendo esto y esto. ¿Cómo comenzó? Sí, comencé así, así. Entonces uno rapidito dice, es que el que está creciendo no es la obra, es él. ¿Sabe cuál es mi confianza y mi esperanza? Que a mí no me importa que la iglesia crezca en número, a mí lo que me importa es que usted crezca. Hay pastores que se sienten frustrados y dicen, hermano, la obra no crece, yo siento que no nos multiplicamos, pero ¿no será que usted está creciendo? Porque no es normal que la obra crezca y usted se quede corto. Usted tiene que crecer, usted tiene que madurar para que la obra crezca y madure. Es el ministro el que está siendo primeramente transformado, madurado, para que pueda tener capacidad de poder hacer que la iglesia también crezca y madure. Amén. Entonces, sin ruido, sin detención, sin fracaso, no fracasa, eso no fracasa. De esto estoy convencido, dijo Pablo. No hay fracaso. Si usted tiene a Cristo, no hay fracaso. Si el Espíritu de Dios está en usted, no hay fracaso. Aunque no veamos cambios, no hay fracaso. Pablo dice, estoy persuadido de esto. El que ha comenzado en ti, te va a perfeccionar. El tiempo, ese tiempo es de Dios. Ustedes veo que hay semillas que se siembran y no todas brotan al mismo tiempo. Una brota primero, otras brotan después. Y esto debería ser una palabra que a nosotros nos fortalezca, a aquellos que nos sentimos como que estamos estancados. No, no estamos estancados. Dios sigue obrando. No es que, mire, yo siento que he retrocedido. No, no ha retrocedido. Dios está obrando. Así se sienten las cosas cuando Dios está obrando en nosotros. No se percibe, no se ven, no se siente. Finalmente, llega a su perfección y se pone en sazón. 29. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Mire qué lindo esto. Dice el Señor, así es el reino de los cielos. Igual que la semilla. Ya vimos todo el proceso. Ya está el fruto, ya está apto, ya maduró. Entonces hay que agarrar el fruto y llevarlo al granero. Cuando nosotros ya demos la estatura, cuando nosotros ya demos el peso, cuando nosotros ya tengamos la estatura de ese varón perfecto, entonces vamos a ser quitados, porque ya crecimos, ya nos desarrollamos y maduramos, y vamos a ser trasladados al granero de Dios. Esa es la esperanza que nosotros tenemos. Y aunque sintamos de que el proceso se ha detenido, no se ha detenido.
sigue su curso. Por naturaleza, sigue su curso. ¿Qué tenemos que hacer? Esperar y confiar en que el proceso de Dios se está desarrollando en nosotros a la perfección de Dios, no a la perfección nuestra. Nosotros no podemos medir a nadie, ni nos podemos medir a nosotros mismos. Es Dios el único que nos puede medir. Amén. Vamos a orar. Padre, queremos en esta mañana darte gracias, Señor, porque qué difícil es entender que el crecimiento espiritual no se puede forzar, sino que es un poder en nuestro interior. Hermano, usted no puede forzar absolutamente nada. Es el Señor en usted. Que el Señor le dé paz por medio de esta palabra. Que usted no puede forzar ese proceso. Es una obra del Espíritu Santo. Y también, si usted se siente estancado, si usted siente que no avanza, y a veces por más que nos esforcemos a querer orar, a querer leer, no sentimos que progresamos. Usted solo debe de confiar que el que comenzó la obra en usted la va a perfeccionar. Si usted está consciente que lo que ha hecho en el Señor es de todo corazón, eso es lo que debe de importarle a usted. Usted lo hizo de todo corazón y eso tiene un valor delante del Señor. Pero quiero decirle que cuando uno ha hecho de verdad esa decisión, uno siente que todo lo que uno hace no es suficiente. Y es por eso que uno quiere forzar aquella decisión, quiere forzar aquel cambio, quiere forzar aquel fruto que todo el mundo quiere ver en nosotros. Y eso, en vez de ayudarnos, es un estorbo. Es como aquellos que sentimos una responsabilidad ante otros y queremos esforzarnos para que estos vean en nosotros lo que ellos quieren ver, y es en vano, hermano, es en vano. El progreso, la consumación de la obra es de Dios. Usted no va a sentir cuando ha avanzado. Usted no se dará cuenta que ha crecido. Usted no se va a dar cuenta sino hasta que vea que otros se le acercan porque ven en usted algo diferente. Y usted no se percatará porque la obra de Dios muchas veces es silenciosa, es insensible. Nosotros no la podemos percibir, pero Dios está obrando ahí en nuestro interior. Por lo que sí debemos de preocuparnos es que debemos de entender esta verdad. Si no morimos, no puede salir, no puede brotar, no puede iniciar, no puede comenzar esa obra de Dios en nosotros. Padre, gracias, porque esta mañana podemos descansar en que la obra es tuya, Señor, y que ese proceso no se detiene. Aunque yo quiera detenerlo, Señor, no lo puedo detener, porque ya ese poder ya está depositado en mi corazón, en todo mi ser. Señor, gracias, porque creo de que esta porción tan pequeña puede traer mucha esperanza a aquellos que nos hemos sentido tristes, nos hemos sentido estancados o nos hemos sentido decepcionados, porque lo que más vemos en nosotros es nuestra naturaleza caída. Gracias, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.
y amén. Está descendiendo aquí. Está descendiendo.